Lo profundo. Aquí comienza El Cambio Climático, la historia del siglo. Un repaso sobre noticias e investigaciones medioambientales para entender qué es y cómo nos afecta el cambio climático. Siempre en USACH 94.5, la radio de un clima que cambia. 3 de la tarde con 12 minutos. Seguimos en el laboratorio Ideas de USACH. La marea roja. ¿La conoces? Se llama así porque el tipo de alga que florece en exceso cuando ocurre este fenómeno es de color rojizo, pero está, la verdad, es que bien lejos de ser una cuestión linda. Estas especies producen unas toxinas que envenenan a los seres humanos y el cambio climático está haciendo que esto pase cada vez más. Comentamos esto a propósito de un estudio que hizo el CR2 con Ana María Ugarte, investigadora postdoctoral justamente del CR2. Ana María, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en Radio USACH Santiago Televisión. Hola, bien, gracias. Oye, cuéntanos sobre la marea roja primero, antes de entrar en el detalle de este estudio que lo vincula directamente con el cambio climático. ¿Qué es lo que la provoca? Antes de entrar en el detalle de estos microorganismos que liberan ciertas toxinas que son peligrosas, pero ¿por qué ocurre la marea roja? Y no sé, 50 años atrás, sin el cambio climático presente, ¿también ocurría marea roja? Ya, sí, la marea roja es un fenómeno natural. Ya. Eso en primer lugar. Exista cambio climático o no exista cambio climático, estemos los humanos acá o no, se va a producir igual. Ya. Y esto se produce porque hay unas especies, distintas especies de microalgas muy chiquitas que comienzan a crecer bajo ciertas condiciones ambientales, empiezan a crecer muy rápidamente y mucho. Y esto puede ocasionar distintos problemas. Hay algunas que son tóxicas y hay algunas que no son tóxicas, pero todas son nocivas porque finalmente terminan impactando socioecosistemas o a los seres humanos directamente. Y bueno, tú comentabas al inicio como esto de los colores. En realidad nosotros y nosotras acostumbramos a decirle marea roja, pero hay como mareas arcoíris. Pueden ser verdes, rojas, café, distintos colores dependiendo, claro, del color del tipo de alga, ¿cierto? De microalga que se va a producir. Ahora, ¿el color es una cuestión anecdótica solamente? ¿Casi que simplemente estética? ¿O nos sirve también, nos da cierta información para saber qué especies están creciendo en cierto lugar? Lo digo en el sentido de, mira, qué interesante el color de la marea roja o toda la de marea arcoíris, o también nos puede servir para saber qué algas están creciendo en qué lugares. Sí, permitiría saber qué tipo de algas están creciendo en qué lugares, pero hay distintas que tienen los mismos colores. Entonces, en el fondo hay que tomar muestra y saber bien cuál es la que está creciendo, en qué condiciones y todo lo demás. Ya. Porque además no siempre tienen como las mismas consecuencias, ¿no? Entonces, en realidad, no debiésemos guiarnos por el color. Debiésemos tomar muestras de agua y saber bien cuál es la especie que está ahí predominando. Ya. Otra cosa que me habías preguntado anteriormente, lo del cambio climático. Sí. Sí, efectivamente, como te decía, es un fenómeno natural, pero el cambio climático ha, de alguna manera, influido a que las condiciones en las que estas microalgas se desarrollan sean como más propicias. Por lo tanto, actualmente hay bastante evidencia científica que muestra que ha aumentado la frecuencia y la intensidad de estas floraciones debido al cambio climático. Por ejemplo, algunas de estas condiciones que son propicias para que crezca esta microalga tienen que ver con la alta radiación. Tiene que ver con la disminución de precipitaciones. Alta radiación solar. Alta radiación solar, exactamente. Disminución de precipitaciones, disminución de descarga de los ríos, porque cambian los nutrientes que traen los ríos al mar, entonces eso también hace un ambiente propicio para este crecimiento. Y también algunos cambios en los regímenes de viento también generan condiciones ideales para que estas microalgas crezcan. Entonces, si el cambio climático ha tenido alguna incidencia, por supuesto no es la causa, no es el factor, pero sí ha tenido incidencia. Por lo tanto, lo que se proyecta es que bajo el escenario en que estamos de cambio climático, estas floraciones puedan ser aún más intensas y más frecuentes. Ahora, por ejemplo, la radiación solar, como pasó a quedarme con ese punto de varios que tú mencionaste como agravantes de la marea roja, uno podría entonces decir que en ciertas zonas donde siempre ha habido mayor radiación solar, la marea roja entonces históricamente se ha manifestado con mayor intensidad. No necesariamente, porque no es la única condición y tiene que haber como una conjugación de los distintos factores. Entonces, no es solo la alta radiación solar, ni tampoco es la más importante. Entonces, además que son muy mañosas, entonces depende como de la especie. Climático, muchos factores. Exactamente, sí, exactamente. Dentro de esos mismos factores vamos desmenuzándolo por la radiación solar y cómo se jerarquiza y también cómo se hace una vinculación directa con el cambio climático. ¿Cómo podemos nosotros decir esto es a propósito del cambio climático y no producto de otros cambios que puede haber habido en la digamos, macrobiota del océano, en este caso, que fue estudiado? Sí, ahí es más complejo. En realidad, lo que se estudia tiene que ver, ¿cierto?, con... Sequía, por ejemplo. Claro, bueno, sí. Lo que pasa es que
son distintos factores los que van influyendo. Lo que sabemos que provoca el cambio climático es que aumenta la radiación solar. Si aumenta la radiación solar, finalmente hay más luminosidad, ¿cierto?, en las aguas superficiales, y eso es un ambiente propicio para estas microalgas. O sea, donde hay mucha luz, allá como que les gusta estar, por decirlo de alguna manera. Ahora, como jerarquizar, eso todavía está en investigación, como poder decir, este factor influye mucho más, porque las especies son muchas y son muy distintas, y no todas en los mismos territorios, además, obedecen a las mismas condiciones. Entonces, acá en Chile hay mucha investigación respecto de floraciones algales nocivas, que ese es su nombre como científico o FAN. Hay varios centros que trabajan esto y que están tratando como de ir desmenuzando todas estas condiciones. Pero también hay otros factores. Por ejemplo, no sé, hay muchos estudios en Estados Unidos en donde un elemento principal es la descarga de nutrientes a los cuerpos de agua. Entonces ahí ya no es solo el cambio climático, sino que tiene que ver con actividades, por ejemplo, agrícolas u otro tipo de actividades que los residuos van a los ríos los llevan al mar. Entonces va a depender mucho en realidad del sector, de la zona, de qué tipo de actividades hay ahí. Oye, Ana María, cuando decimos que con el cambio climático los fenómenos de marea roja se van a ir cada vez acrecentando más, eso lo decimos relativo a qué estándar. ¿Cuántos fenómenos de marea roja había antes? Y ese antes, ¿qué año era? Digamos, ¿cuál es la referencia que estamos tomando y a qué nivel se puede llegar eventualmente? Ya, ahí estamos en trabajo, con las proyecciones. Pero, por ejemplo, los primeros registros ya más estudiados, por decirlo así, porque hay registros, no sé, desde Darwin que observó algún cambio, etcétera, pero así como ya estudios más sistemáticos son del 72 en adelante acá en Chile. Y principalmente en la zona de Magallanes, porque esa era la región en donde se observaban mayores floraciones. Luego ya se empezaron a observar como en Aysén y más o menos desde el 2002 se observaron floraciones más grandes también en la región de los lagos. ¿Siempre enfocado como en el sur, centro-sur? Sí, en el sur. Ahora, igual ha habido floraciones, de hecho recientemente hubo una como en el Golfo de Arauco, y ha habido un poco más hacia el norte, pero hasta el momento son pocas. Hay que ponerles atención, por supuesto, y empezar a estudiarlas y ver qué pasa ahí, pero son tradicionalmente de la Patagonia, ¿no? Como Magallanes, Aysén y actualmente, digo, como desde los 2000 en adelante, los lagos. Entonces, ¿qué se ha visto ahí? Claro, se ha visto, en primer lugar, que va cambiando como la extensión, ¿cierto? Antes principalmente era solo Magallanes y Aysén, y ahora Magallanes, Aysén y los lagos. Entonces, eso ya es una forma de medir. Y claro, no sé, si por ejemplo había un episodio cada 3 años, actualmente puede haber uno al año. Y eso era en los 80, más o menos. Claro. Un episodio cada 3 años. Claro, o sea, más o menos. Sí, pero más o menos así. Entonces, sí, han ido aumentando más o menos como en 0,5, 1, claro, dependiendo del lugar, porque, insisto, tiene que ver mucho con cuántos episodios había, por ejemplo, en Magallanes y en cierto sector de Magallanes y cómo eso ha ido cambiando, y etcétera. Ahora, el cambio climático, de alguna manera, o sea, es directamente acción humana, pero también hay acciones humanas directas. Lo pregunto porque acá estamos aumentando los seres humanos, la cantidad de fenómenos de marea roja como de rebote, ¿no? Nosotros provocamos el cambio climático aumenta la cantidad de marea roja que puede existir. Pero de manera directa, sin pasar por esta triangulación del cambio climático, también hay acciones humanas que ustedes hayan analizado que están haciendo un aumento de fenómenos de marea roja. Mira, lo que nosotros analizamos es que, bueno, y es una variable que está poco medida, por lo tanto hay que seguir trabajando en ella, son los nutrientes que contiene, en este caso, el cuerpo de agua, el mar o lagos, etc. Cuando esos nutrientes aumentan, algunos determinados aumentan, claro, hay condiciones más ideales para la marea roja. Ahora, ¿qué actividades humanas directamente pueden impactar? Actividades industriales. Por ejemplo, actividades agrícolas que, como te comentaba en el caso de Estados Unidos y que en Chile también se ha observado, descarguen a ríos y eso llega al mar y entonces ahí hay un cambio. O también puede haber, esto hay que estudiarlo, pero también cierta conexión con la actividad salmonera, en términos de que, dependiendo de la cantidad de nutrientes que esté en el mar o cómo esté esa zona, podría haber alguna influencia, pero eso está en investigación. Ahora, en el caso, bueno, le recuerdo a la gente que nos está escuchando por la radio, estamos hablando con Ana María Ugarte, investigadora postdoctoral del Cerredo, justamente sobre este fenómeno de la marea roja y cómo, por el cambio climático, cada vez se va a estar haciendo más frecuente en nuestro país. Y justamente eso te iba a consultar yo. Este es un fenómeno
ya que está limitado exclusivamente o no exclusivamente, pero principalmente tú decías a la Patagonia o al extremo sur de Chile, ¿es propio de esta costa del Océano Pacífico Sur o lo vemos también en otras partes del mundo? Sí, hay en varias partes del mundo. Chile sí es como uno de los 4 focos principales. Sí. O sea, tenemos todo. Terremoto, marea roja, tenemos de todo. Chile. Pero también en Estados Unidos, en Corea, en China. No, sí, hay en varias partes del mundo. Sí, no ¿Y qué tienen en común todos estos lugares para que se desarrolle marea roja? Básicamente esas condiciones que te comentaba anteriormente, pues como lugares en donde la temperatura del mar se calienta, también donde hay escasas precipitaciones, también como las zonas en donde este tipo de algas les gusta más crecer, se van moviendo con las corrientes también, entonces, claro, depende como de esos factores. Ahora, ¿se puede hacer algo de manera directa en el océano para que los fenómenos de marea roja se aplacen, digamos, independiente? O sea, para que lo que se está alertando con este estudio, que el cambio climático haga que cada vez sean más frecuentes los fenómenos de marea roja, perfecto, el cambio climático, la verdad es que por mucho que nosotros nos extingamos, tenemos que esperar unos 50, 60 años para que, para que ese desastre desaparezca, ¿no? Sí. Pero ¿hay alguna manera esto de solucionarlo o está totalmente amarrado al cambio climático? ¿Hay soluciones directas que se pueden hacer? No hay ninguna solución directa porque, como te comentaba al inicio, es un fenómeno natural. Entonces va a seguir funcionando igual y además en todo su ciclo y su cadena. También tiene algunos beneficios, ¿no?, para otros ecosistemas. Entonces, en el fondo, es un fenómeno que se da... No, pero que vuelva a la frecuencia ochentera, por decirlo en términos de la referencia que hablábamos. Bueno, en realidad lo que podemos hacer tiene que ver con tratar de mitigar, ¿cierto?, por una parte, los efectos del cambio climático como sociedad, ¿no? Claro. Lograr que los acuerdos que se han tomado a nivel internacional se puedan respetar, avanzar hacia la concreción de los compromisos que tenemos como países para que la temperatura no siga aumentando más. Porque, claro, si pasamos el 1.5 ya va a ser bastante terrible. Sí. Entonces, esa es una acción como concreta que la podemos tomar como sociedades. Por otra parte, y particularmente en Chile, la legislación en términos del tipo de actividades que se realizan en el borde costero y la fiscalización, aumentar la capacidad de fiscalización de estas actividades. Por ejemplo, también no otorgar concesiones de distintos tipos de industria, ¿cierto?, en zonas que ya están y que han sido estudiadas, que están saturadas o que ya no puede tener más carga. La Subsecretaría de Pesca, por ejemplo, exactamente, sí, el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera. Y por otra parte, también lo que tenemos que hacer es adaptarnos, porque en el fondo es un fenómeno que va a estar con nosotros siempre. Claro, ahora un poco más intenso, pero hay que adaptarse y hay que generar ciertas estrategias para poder convivir con este fenómeno. Entonces ahí ya comienza otra gama de cosas que tiene que ver con temas sociales, culturales. ¿Qué hacemos cuando hay un episodio? Que esto no solo afecta en términos de salud, y de paso digo que a nivel sanitario ha habido campañas del Estado, porque no es un tema solo de gobierno, sino que a lo largo de los años de Estado, que han sido súper buenas y ha funcionado bastante bien, y en Chile muere muy poca gente por este tipo de fenómeno. O sea, los impactos en salud no son tan graves como podrían ser, porque se ha trabajado muy bien. Pero, por ejemplo, los impactos socioeconómicos, ahí estamos más atrás, porque se cierran las zonas de extracción, de mariscos principalmente, bivalvo, y la gente queda sin trabajo. Y la gente que se dedica a eso, ¿qué hace? 1 mes, 2 meses o más tiempo que podría durar, porque además tampoco podemos predecir cuándo van a venir las mareas rojas y cuánto tiempo van a durar. Eso puede generar una eventual crisis económica también en ese sector. Absolutamente. De hecho, no sé si recuerdas o si recuerdan el chilote del 2016. Claro. ¿Sí? Ahí fue un evento tremendo, exactamente, y hubo muchas protestas sociales y etcétera, porque mucha gente quedó sin trabajo. No, y lamentablemente no se puede solucionar con un chasquido de dedos. Exactamente. Sí, claro. Entonces, tenemos que pensar como Estado de qué manera podríamos responder y anticiparnos. O sea, sabemos que esto está, entonces no puedo llegar el día X así como, ay, ¿y si hacemos un bono? O si... No llegaste exacto. Eso hay que tenerlo pensado desde antes, protocolos de acción, un montón de cosas que se pueden empezar a trabajar. Hay harto material, hay harto conocimiento disponible. Hay que sentarse a la mesa y empezar a discutir. Actualizar el plan nacional, porque hay un plan nacional de floraciones algales nocivas, pero que se hizo en el 99 y estamos en el 2022. Entonces hay harto conocimiento que se ha generado, hartas cosas que han cambiado. Entonces sí, hay que sentarse a dialogar. Ahí está entonces el cambio climático, va a hacer que cada vez haya más fenómenos de marea roja, lo comentábamos con la investigadora postdoctoral del CERROS, Ana María Ugarte. Gracias por estar acá en Radio USACH Centro de Televisión. Gracias a ustedes. Chao. All You Need Is Lab. Ciencia, tecnología e innovación. USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.